La mitocondria es un organelo celular perteneciente a las células eucariontes, porque los procariontes no tienen organelos, y es muy importante en la energética. Es un organelo que tiene doble membrana, una membrana externa y una membrana interna. Entre ambas membranas se forma un espacio intermembrana, como sería lógico. Y dentro o debajo de la membrana interna hay un espacio que se llaman matrices mitocondriales. Además, esta membrana interna tiene como una organización, como unas crestas que se llaman crestas mitocondriales. Es un organelo que tiene su propio ADN, como lo vimos en el primer semestre en biología. Tiene su propio ADN y es materno. Eso. Oye, eso que ¿Mm? dice peroxisoma, ¿son los peroxisomas? Pero, ¿preexisoma? ¿Esto? Sí. Sí, creo que sí. Sí, 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 va a son haber un error peroxisomas. al Sí. escribir, Es seguramente. que iba a preguntar si es que también se podían llamar así o era un error. No sé, yo siempre lo he leído como peroxisoma. Pero yo igual, peroxisoma no me había dado cuenta. De repente hay un error, o quizás se puede escribir así también, no sé. Voy a investigar después. A ver. Ya. Entonces, como vimos en el PPT anterior, hay siempre un flujo de energía. Del Sol viene energía lumínica que captan los organismos autótrofos que a través de la fotosíntesis sintetizan moléculas, especialmente, y la más importante para nosotros, es la glucosa, o sea, los organismos heterótrofos. Esta glucosa va a participar del proceso de glicólisis o glucólisis. Hay dos formas de que esta vía pueda ocurrir, una es con oxígeno y otra sin oxígeno. La vía con oxígeno es conocida como respiración celular, y a partir de esta se va a formar una gran cantidad de ATP, que es un ATP neto de 36. Y por otro lado, si no hay disponibilidad de oxígeno para realizar la glicólisis, se da un proceso que se llama fermentación, que puede ser de dos tipos, fermentación alcohólica y fermentación láctica. Ambas denominaciones es porque es por el producto que forma la fermentación. Entonces, la fermentación alcohólica libera etanol y la fermentación láctica libera ácido láctico o lactato. Este proceso da poquito ATP, pero igual da, es trabajo en esto. Ya, y este es el proceso de glicólisis completo. Va así, como en una U. A ver si se... Ahí el puntero. Ahí sí, es como una U. Así va en dirección. Entonces, se divide en dos fases principalmente. Una fase en donde se gasta ATP para llevar a cabo distintos procesos, que se llama fase de inversión de energía, y otra fase donde se va a sintetizar cofactores y también se liberan ATPs, que es la fase de cosecha de energía. Entonces la glucosa a través de todo este proceso va sufriendo ciertos cambios. La glucosa a través de la exoquinasa, que era una enzima que habíamos visto antes, que existe en todas las células, a través de gasto de ATP va a formar glucosa 6-fosfato, es decir, se fosforila. Y luego por una fosfoglucosa isomerasa se va a isomerizar a la fructosa 6-fosfato, ¿cierto? Sigue con el grupo fosfato que tenía antes, en el carbono 6. Luego, por la fosfofrutoquinasa, que también la habíamos visto antes, con gasto de ATP, se va a fosforilar nuevamente, se va a poner un grupo fosfato en el grupo 1, aunque también se puede formar en el 2. ¿Ya? Pero la que nos sirve en glucólisis o glicólisis es la fructosa 1,6 bifosfato. Esta después, a través de la aldolasa, se va a romper la molécula en dos, quedando gliceraldehído y quedando dihidroxiacetona-fosfato. Bueno, la dihidroxiacetona-fosfato no puede transformarse en el 1,3 bifosfoglicerato, por lo que tiene que pasar por un proceso antes de transformarse en esto, que es a través de la triosa fosfato isomerasa, se transforma en gliceraldehído 3-fosfato, juntándose con el que ya había quedado de antes. Entonces luego, a través de esta enzima, se forma 1,3 bifosfoglicerato,
Y ahí después, en el siguiente proceso, a través de esta enzima, se va a formar la primera molécula de ATP. Ah, y bueno, y acá antes había salido el primer cofactor reducido. Luego, a través de la fosfoglicerato mutasa, se forma el 2-fosfoglicerato, que a través de la enolasa y adición de agua se forma el fosfoenolpiruvato, que era una molécula que es capaz, que ya habíamos visto antes, que era importante porque tenía un mayor potencial de transferencia de fosfato, así que le puede otorgar el fosfato al ATP. Y ahí, por la enzima piruvato quinasa, se forma el piruvato. Estuvo bueno ese proceso. No sé si lo dijiste, Maxi, pero que esto se genera como en el citoplasma. No, no lo había dicho. Y, Muchas gracias. profe, tengo una duda con la fructosa 1,6 bifosfato. Es la misma que habíamos visto antes como enzima, ¿no? ¿Esa es la que se regula? No, acá la enzima que se regula es la fosfofructokinasa. Ah, ya. La Bueno, otra y es la fructosa 1,6 bifosfosfatasa, Sí, que esa. esa es la que está en la gluconeogénesis, no está acá en la glicólisis. ¿Ya? O sea, acá en la ya. glicólisis la que se regula es la fosfofructokinasa. Ya. Ya. Gracias. Entonces, mira, vale, sí, que dime. para agregarle que la inversión de energía se ocupan 2 ATP, o sea, ya se consumían 2, y Claro, finalmente de cosecha se conseguían 4 ATP y 2 NADH, o sea, Sí, claro, en general, o sea, básicamente se consiguen 2 ATP porque si le quitamos lo que ya habíamos usado antes. claro. O sea, ahí se claro. restan los que se gastaron, entonces dan 2 netos de ATP y 2 NADH. Sí. Ya. ¿Alguien sabe por qué dan 4 ATPs al final si aquí solo vemos 2? Por el NADH, que puede conseguir, ¿o no? No precisamente. Mm. La razón viene por acá. Porque se entran dos, ¿no? Dos Es porque compuestos. entran 2 Moléculas. gliceraldehído 3-fosfato. Y a partir de eso se van a formar todo esto el doble. Siempre el doble de todo. ¿Verdad? Sí, eso tienen que analizarlo bien, no confundirse. ¿Ya? O si quieres máximo, no sé si puedes escribir al lado del ATP, poner 2 ATP, 2 ATP en los verdecitos A y ver. 2 NADH. Claro, son 2, 2. Uy, me salió feo el 2. Dos. Y 2. Siempre el doble es por esto. Porque Sí, uno viene de la exacto, hidroxicetona y el otro viene directamente de este. claro. ¿Ya? Porque recuerden que ahí la glucosa que tiene 6 carbonos, o sea, lástima que yo no puedo rayar, pero la glucosa que tiene 6 carbonos, ¿no es cierto? Igual se ve en mi puntero, no. No. Ya. No. Entonces Si ahí, quiere, no ¿puedes importa. compartir o no? Se puede compartir, ¿no? Creo que no se puede compartir eso. Pero no importa, la glucosa que tiene 6 carbonos se rompe después en las dos moléculas, ¿no es cierto? De gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxicetona fosfato. Bueno, la Profe. dihidroxicetona Creo que fosfato, sí puede anotar. Hay una parte que sale anotar. No sé si puede. a ver, yo lo puse, ¿Sale no, por ahí alguna parte de anotar? en opciones avanzadas, no sale. ¿O en más? No, es que no sale. No me sale nada de eso. Pucha. Bueno, pero no importa, si igual lo podemos poner. Nosotros la glucosa que tiene 6 carbonos, a ver, ahí sí parece que me salió algo. Ya, Sí, ahí vemos, profe, lo que está escribiendo. ya, entonces voy a... No, solo... Ah, ¿yo lo estaba escribiendo? No, lo escribí ¿No? yo. Lo escribió Eso lo Máximo. escribí yo. Ya, entonces voy a usar otro colorcito. Espérenme un ratito. Entonces acá
la glucosa acá que tiene 6 carbonos, lo había puesto máximo, se rompe después en 2 moléculas de 3 carbonos. ¿A ver? Acá tenemos 2 moléculas de 3 carbonos. ¿Ya? Y de ahí siguen 2. Entonces, por cada una se forma un ATP, un ATP, un NADH. Y como son 2, serían 2 ATP, 2 ATP y 2 NADH. Entonces, en el fondo, si uno hace el recuento final, voy a ponerlo con otro colorcito, porque igual con colores hace que se vea mejor. Se gastan 2 ATP, ¿no es verdad? Pero se forman 4 ATP y 2 NADH. Entonces, por eso neto, vamos a ponerlo ahora con otro colorcito para que se vea bien. Neto serían 2 ATP y 2 NADH. Entonces, esto es lo final que se forma en la glicólisis. ¿Sí? Ajá. Ya. Y recuerden, vamos integrando, yo sé que ustedes están recién empezando a ver la materia, pero vamos integrando. Las enzimas que se regulan son la hexoquinasa, Hexoquinasa, la fosfofructoquinasa, fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. piruvatoquinasa. ¿Ya? Ya. Sigamos. Ya. ¿Qué pasó? Ay. Bueno, Es que a ver si parece se que puede borrar. como que se raya la pantalla. Ah, se raya. No, pero ahí se puede borrar. Ah, Yo pude borrar. Ah, listo, máximo. Ya, vamos borrando. Es se como que logra. ya como una pizarra, Sí, ¿no? claro. Pero igual estamos Ya. bien, yo creo que haciéndolo así. Bueno, esto es lo que habían escrito antes, ¿no? Lo que había escrito la profe antes. Sí, Que era que a partir de la glucosa que tiene 6 carbonos se forman 2 piruvatos que tienen 3 carbonos y como neto quedan 2 ATP y 2 NADH porque se invirtieron 2 ATP y bueno, y se le restan a los 4 que se formaron. sí. Importante lo de acá abajo igual, que a partir de estos 2 NADH que se formaron no se van a quedar ahí en el citosol, sino que tienen que pasar adentro de la mitocondria para poder hacer la cadena transportadora de electrones, o sea, fosforilación oxidativa. Claro. Pero ahí es importante que dice en ambiente aeróbico. ¿Ya? ¿Por qué en ambiente aeróbico? O sea, ¿por qué no en el anaeróbico? Porque en el anaeróbico después iría a la fermentación. Claro, se pueden ocupar para Claro, se fermentación. ¿Ya? utilizan. Entonces, en el anaeróbico, ¿ya? Pueden ser utilizados para sintetizar más ATP. ¿Ya? Porque recuerden que ingresan a la mitocondria, que ingresan como FAD, ¿ya? Y sirven para sintetizar ATP. Pero en condiciones aeróbicas los puede utilizar, por ejemplo, ya la enzima lactato deshidrogenasa o alcohol deshidrogenasa para formar el ácido láctico o el etanol. ¿Ya? Lo vamos a ver en la otra. Ya. Entonces estas eran las enzimas que se regulaban, ¿cierto? Claro, Que eran sí. reguladas por distintos compuestos. En el caso de la exoquinasa, se ve activada por los fosfatos e inhibida por la glucosa 6-fosfato. Eso Y significa, mire, y espérenme un ratito. Ya, eso, que sea activada y que sea inhibida. Eso también es interesante porque cuando se activa, ¿qué tipo de mecanismo es si se activa por fosfato? era es que es por es como retroalimentación. No, no era retroalimentación. Es por Era modificación covalente, sí. Eso. Se me olvidó el por nombre. fosforilación, ¿ya? Que es un tipo de Sí, modificación covalente. claro. Y eso es bien interesante porque miren, la glucosa como glucosa sola puede entrar y salir de la célula cada rato. Pero Claro, cuando la exoquinasa la fosforila, se queda adentro. queda atrapada al interior. Recuerden que también el glicerol, que lo vimos cuando se rompen los triglicéridos, ¿no es cierto?, por acción de la lipasa, el glicerol no queda en el tejido adiposo, sale. ¿Y por qué no queda en el tejido adiposo?
porque no está la enzima glicerol quinasa. Entonces el glicerol sale del tejido adiposo y se va al hígado, y en el hígado está la glicerol quinasa que lo fosforila y lo atrapa al interior de la célula. ¿Ya? Entonces eso deben recordar, que cuando están fosforilados, los compuestos van a quedar atrapados al interior de la célula. ¿No? Y bueno, y en este caso la exoquinasa lo que hace en el fondo es atrapar la glucosa fosforilándola. Y se activa por fosfato. Y también ahí es interesante porque ¿por qué va a haber fosfato? ¿Por qué se va a activar? Porque hay bajo ATP. Si hay bajo ATP, va a aumentar el fosfato libre. ¿Sí? Que también lo Claro. habíamos escrito, ¿no es cierto? Si tenemos ATP, que va a dar ADP más fosfato. O sea, si es bajo el ATP, va a ser alto el fosfato. Y por eso este fosfato va a actuar como activador de la exoquinasa. ¿Para qué? Para que se sintetice ATP. Ya. ¿Y qué pueden decir sobre la inhibición? Que lo inhibe el producto, así que... Inhibe el producto. ¿Ya? Así que sería retroalimentación. Así, yo creo que sí. O sea, es inhibida por el mismo producto de la enzima. Claro. Ya. Luego tenemos la fosfofructoquinasa, que se ve activada por AMP y fructosa 2,6-bifosfato. Y es inhibida por ATP citrato y bajas cantidades de, o sea, y bajo pH. Claro. Bueno, la activación por AMP, ya uno lo deduce, ¿no es cierto? Porque en esas condiciones donde hay bajo ATP aumenta el ADP y el AMP, entonces actúa como activador. La fructosa 2,6-bifosfato que yo les comentaba, que lo vamos a ver después, pero es un compuesto que se forma en paralelo con la fructosa 1,6, ¿ya? Entonces, si está llegando fructosa 1,6, porque está activa la glicólisis, va a haber parte de esa fructosa que se va a transformar en 2,6. Y mientras existe ese flujo, ¿ya? Desde arriba de sustratos, va a haber fructosa como 2,6 y va a activar a la fosfofructoquinasa. ¿Ya? ¿Me entienden? Ya. Y en el caso de los inhibidores, bueno, el ATP, obviamente, si hay ATP, la No es célula necesario que siga la vía. no siga, exactamente. Y el citrato va a salir al citosol, ¿por qué? Porque en el ciclo de Krebs, porque el citrato es del ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs se va a detener por ATP y por NADH, porque ya hay ATP y ya hay NADH. Entonces las enzimas se detienen y el citrato va a empezar a salir hacia el citosol, y ahí puede ir a la síntesis de ácidos grasos. ¿Se recuerdan que lo vimos también? Y bueno, y un descenso de pH. ¿Cuándo se va a dar descenso de pH? Cuando se liberen muchos protones. Claro, ¿no es verdad? Cuando esté activa la acumulación de protones en el espacio De hecho, intermediario. es en mitocondria, ¿no? Claro. Claro. Pero en el fondo, la célula va a estar bajo condiciones de acidez. Entonces, en el fondo, como este proceso de glicólisis ocurre en el citoplasma, el citrato que viene del ciclo de Krebs, que bueno, se libera, como se detuvo el proceso, se va a liberar y va a venir así como decir, ya no sigan esta vía. Claro, detengan la glicólisis y ya estamos listos con el ATP. Ya. Y la piruvato-quinasa, que se ve activada por la fructosa 1,6-bifosfato y inhibida por el ATP y la alanina. Que la alanina va a aparecer, ¿no es cierto?, en el citosol cuando empecemos en general a sintetizar glucosa, ¿no? Principalmente eso. ¿No? Pero eso, como les digo, también lo vamos a ver cuando veamos gluconeogénesis. Entonces, esta enzima se ve activada por esto. Sí. Y... Mientras siga habiendo sustrato,
O sea, siga llegando a sustrato, la piruvato-quinasa va a seguir funcionando. Ya. Y en caso del ATP se ve inhibido porque ya hay suficiente, ¿no? Y se va a detener Claro. la vía. Claro. Ujú. Lo mismo que la alanina porque había dicho que se sintetizaba glucosa, ¿no? Sí. Ya. Ya, voy a borrar. Ya. Ya. Bueno, como habíamos visto en el PPT anterior, nosotros no consumimos, o bueno, no se obtiene energía directamente de los polisacáridos o no entran a las vías como tal, así en moléculas grandes, sino que entran estos azúcares en formas pequeñas, porque aquí estamos hablando solo de azúcares. Entonces, los polisacáridos, que son los azúcares más grandes, el almidón, por acción de la alfa-milasa, se van a degradar las moléculas para formar dextrinas, maltotriosa y me acuerdo que también habían otras. Porque dentro de las dextrinas está la eritrodextrina. También, eso lo habíamos visto en el laboratorio también. Sí. Tenían varios. Bueno, y esto por acción de más enzimas se van a poder obtener estos compuestos más simples, sencillos, como la glucosa, galactosa, fructosa, que estos sí, por medio de ciertos mecanismos, pueden entrar a las vías glicolíticas. ¿Qué más puedo sacar de esto? O sea, eso en general que lo que yo les daba a entender acá, que no solamente glucosa se utiliza con fines energéticos, ¿ya? Sino que también otros azúcares que pueden entrar como intermediarios en la glicólisis. Y ahí en las siguientes aparece la forma en que entran esos otros azúcares. Claro, así como entra la manosa. Miren, ahí hay reacciones para indicarles las reacciones que sufre la manosa para convertirse en fructosa 6-fosfato, en la forma en que entra. Después hay Primero otra se fosforila. Y después se isomeriza. Se isomeriza. La fructosa en el músculo y en el riñón, bueno, la exoquinasa, la fosforila, porque la exoquinasa fosforila azúcares en general. Azúcares. La glucoquinasa solamente glucosa. Ajá. Ya. Y después, también se fosforila y como la fructosa ya se puede utilizar en glicólisis. Claro, porque es un intermediario. En el hígado sí sufre otras reacciones, ¿ya? Que finalmente hacen que se formen 2 moléculas de gliceraldehído. Que también son intermediarios de la glicólisis. Sí. Y la galactosa. Y acá es interesante porque la galactosa empieza a ocupar UDP, que también es un ribonucleótido, pero de uracilo. ¿Uracil difosfato o algo así? Sí. Ya. Pero acá lo que importa es que a partir de la galactosa y de distintas reacciones, esta se transforma en glucosa finalmente. Glucosa 6-fosfato. Que también es intermediario de la glicólisis. Y en la diapositiva siguiente, ahí está, si vas apretando, ¿no es cierto? Aparece la galactosa que entra como glucosa, 6-fosfato, la manosa y la fructosa en el músculo y en el riñón que entra como fructosa 6-fosfato, y en el hígado que entra como gliceraldehído. Ya, sigan nomás. Ya, y estas son las fermentaciones. Entonces, el término fermentación, en su acepción estricta, se refiere a la obtención de energía en ausencia de oxígeno y generalmente lleva agregado el nombre del producto final de la reacción. Y como habíamos dicho al inicio, principalmente se van a ver la fermentación alcohólica, que tiene como producto alcohol, y la láctica, que tiene como producto final lactato o ácido láctico. Y en el alcohol es el etanol, ¿no? Claro, el etanol.
etanol. Para ello se va a requerir de este cofactor enzimático, reducido, porque en la fermentación se va a oxidar. Ya, la fermentación alcohólica tiene más bien una utilidad en la industria alimenticia, con esto de las levaduras, ¿no? Sí. De las levaduras en panadería, pastelería y también en la realización de bebidas alcohólicas. Y algo que quizás no les conté, que también se utiliza mucho en el último tiempo, se ha dado harto uso a la elaboración de biocombustible, el bioetanol. Se lo voy a anotar. Bioetanol. Ya, bioetanol. Y así ocurre el proceso de la fermentación alcohólica. Entonces, a partir de glucosa y el proceso de glucólisis, se van a sintetizar este cofactor que se va a utilizar en la fermentación. Entonces, el ácido pirúvico, a través de la piruvato descarboxilasa, se forma acetaldehído. El acetaldehído, por acción del alcohol deshidrogenasa y con el cofactor reducido, se va a sintetizar etanol. Y va a quedar como restante el cofactor oxidado. Claro. Ahí también quizás sería bueno, a ver, vamos a ir poniendo cositas, yo les voy a ayudar. Sería bueno indicar también, siempre es interesante acá ir indicando que la glucosa tiene 6 carbonos, ¿no es verdad? El ácido pirúvico tiene 3 Tiene carbonos. 3. Acá el acetaldehído tiene 2 Tiene carbonos porque de 2 hecho 2 se perdieron como CO2. como dióxido de carbono. Y el etanol tiene 2 carbonos. Y acá este 2 es por las 2 moléculas, ¿ya? Ujú. 2 moléculas, no vaya a pensar que son 2 OH. Entonces viene una molécula de glucosa, y acá dan 2 moléculas de pirúvico, 2 de acetaldehído y 2 de etanol. ¿Ya? Eso se refieren a esos números que están ahí. Entonces, en algún momento puede llegar a crear confusión. Profe, Ujú. y son ¿Sí? también 2 de... Ay, se me Ah, fue el ya. nombre. De ¿De CO2, ATP? ¿no? 2 de CO2, sí. Ay, 2 de Ah, de CO2. CO2. ¿Ya? También 2 de CO2 porque en el fondo cada pirúvico pierde un carbono. ¿Sí? Ujú. ¿Pasan a la otra o hay algo que quieren analizar acá? Miren, a ver, dejen regresar. ¿Otra más? Ah, no, estábamos viendo, no. Estamos viendo la alcohólica. Ya no, está bien con eso. Sí. Sí, ahora vamos a la láctica. Ah, ya. A borrar, ¿ya? A ver por acá. Listo. Ahí sí. Ya. Entonces, la fermentación láctica, como habíamos dicho, tiene como producto el ácido láctico o lactato y se produce en bacterias lácticas, en algunos protozoos y lo más importante, el músculo esquelético humano. También se utiliza mucho en la producción de productos lácteos, como el yogurt, los quesos. No sé qué es la cuajada. La cuajada es como una parte del queso. Ah, ya. ¿Y la crema ácida? Sí, todos son en el fondo productos de queso. ¿Ya? Por Ah, ok. ejemplo, está ese queso, son como quesos más frescos, ¿ya? Otros que se usan como cremas. A eso se refiere. Ah, ya, ya. El ácido láctico también tiene propiedades conservantes de alimentos, así que se puede incluir. Entonces, el mismo análisis que antes. Esto sí es más sencillo porque no tiene el intermediario anterior, que era el acetaldehído.
Así que pasa directamente desde el ácido pirúvico al ácido láctico. Así que empezamos con este que tiene 6 carbonos. Luego, a través de la glucólisis se forman 2 ácidos pirúvicos, 2, que tienen 3 carbonos cada uno. Y finalmente se forman 2 ácidos lácticos que tienen 3 carbonos cada uno. También utilizan el cofactor reducido y a través de la lactato deshidrogenasa ocurre esta reacción y se libera también el cofactor oxidado. Yo acá les quiero comentar algo. Como estamos viendo la fermentación láctica desde el punto de vista del músculo esquelético, ¿sí? Ahí esta enzima, la lactato deshidrogenasa, también se abrevia así, LDH, es una enzima que ahí tiene un carácter irreversible, ¿ya? Es decir, solamente se genera ácido láctico, no podemos devolvernos, ¿no? Y por eso es muy interesante, cuando yo les comenté, no sé si les comenté que el dolor que uno tiene, por ejemplo, cuando hace ejercicio, es por la acumulación de ácido láctico. Eso es lo que provoca dolor cuando uno hace ejercicio. Y que en general a los deportistas de alto rendimiento, después que tienen su partido de tenis, de fútbol, en fin, son sometidos a masaje, especialmente, por ejemplo, los tenistas. Se someten a masajes, ¿para qué? Porque masajeando los músculos, el ácido láctico puede salir del músculo y por la sangre llegar al hígado, y en el hígado se puede convertir nuevamente en glucosa, ¿ya? Porque ahí esta lactato deshidrogenasa en el hígado cataliza la reacción en el sentido opuesto. ¿Ya? Y cuando el ácido láctico se convierte en glucosa, ¿ya? Y ahí la lactato deshidrogenasa cataliza la reacción en sentido inverso, ahí se sintetiza glucosa y eso es una reacción gluconeogénica, ¿ya? Que también vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero para que lo vayan incorporando, ¿ya? Entonces, en el caso del músculo, esta reacción ocurre en ese sentido, ¿ya? Desde el ácido pirúvico hacia el lactato. ¿Ya? Pero en el hígado, ¿ya? Este ácido láctico puede ser convertido nuevamente a glucosa a través de una reacción gluconeogénica que está involucrada en el ciclo de Cori, ¿ya? Más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, en el ciclo de Cori, la lactato deshidrogenasa ocurre lo voy a poner así, en sentido inverso. Se sintetiza Glucosa. Glucosa a partir De ácido lactato láctico. o de ácido láctico, ¿ya? Ajá. ¿Seguimos entonces? Sí, sigamos. Ya. Respiración celular. Que era la vía aeróbica, porque estas ocurrían o eran procesos anaeróbicos, o sea, no era necesaria la presencia de oxígeno. Ya. De nuevo el proceso de glicólisis, que ya lo habíamos analizado antes. Ya. O quizás ¿Lo leo? Máximo, regresa al anterior. Quizás acá sería bueno poner, ¿no es cierto?, que ya en este proceso de glicólisis obtenemos 2 ATP, 2 NADH, ¿no es cierto? Porque así se inicia ya la respiración celular. Ya. Sigamos. ¿Lo leo esto? Dice, entre la glucólisis y la respiración celular hay un complejo de reacciones catalizado por un sistema de enzimas localizado en la membrana mitocondrial interna. El piruvato difunde hasta la matriz de la mitocondria, cruzando ambas membranas. Cada ácido pirúvico reacciona con la coenzima A, desprendiendo dióxido de carbono. Se forma acetilcoenzima A, o acetil-CoA, así se escribe, que entrará al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o ciclo de Krebs, o ciclo del Ácido cítrico. ácido cítrico.
en esta reacción se forma un NADH2. Claro. O sea, acá es importante porque recuerden, si partimos de glucosa, tenemos 2 ácidos pirúvicos, 2 NAD, 2 CO2, 2 acetil. Y 2 acetil. Entonces acá es importante mencionar que se forman 2 NADH y se liberan 2 CO2. Entonces, esto es la reacción de enlace. Esta es la reacción de enlace que hemos dicho que enlaza la glicólisis con el ciclo de Krebs. Ah, ya. Dice, la acetilcoenzima A también puede producirse a partir de lípidos por beta-oxidación o por metabolismo de cierto aminoácido. Sí. ¿Cierto? Y ahí se hace el enlace con este catabolismo. Sí. Ya. Y este es el super ciclo de Krebs. Ya, todo inicia con el acetilcoenzima A que provenía o del piruvato o por beta-oxidación de los ácidos grasos o por Los esqueletos carbonados, los esqueletos carbonados de los aminoácidos. Entonces, acetilcoenzima A, junto con oxalacetato a través de la citrato-sintasa y con agua, se forma el citrato, que es el primer compuesto del ciclo de Krebs. Entonces, este citrato va pasando por distintos procesos, donde aquí se libera agua, aquí entra agua, entonces se transforma de citrato en cis-aconitato, luego en isocitrato. A través de la isocitrato deshidrogenasa se sintetiza el primer cofactor reducido, que es un NADH, y se libera CO2. Por esta enzima entonces se forma el alfa-cetoglutarato, y en la siguiente reacción, para formar succinil-CoA, entra una coenzima A para agregarse aquí, al primer carbono de acá arriba, y también se va a sintetizar otro NADH, liberando dióxido de carbono. De succinil-CoA, a través de la succinato-tioquinasa, que esta también la vimos, ¿no? Ah, no, era la succinato-deshidrogenasa. Sí. Se forma un GTP, que se transforma luego rápidamente en ATP, así que también se considera como ATP. O sea, es que se considera como ATP. No sé si se transforma en ATP, pero se considera ATP, ¿no? Porque al final lo que cambia es esto, ¿no? Sí, Es en vez de adenina. tiene guanina. Sí. Entonces, claro, también tiene esos 3 fosfatos que también pueden ser utilizados como energía. Sí. Claro, entonces, de succinato pasa a fumarato, formándose o reduciéndose el cofactor FAD para formar FADH2, que también luego se puede utilizar para la síntesis de ATP. De fumarato se pasa a malato por adición de agua, y de malato finalmente vuelve a oxalacetato por la malato deshidrogenasa, y aquí se sintetiza el último NAD del ciclo de Krebs. Y el oxalacetato entonces nuevamente se va a volver a unir al acetil-CoA y vuelve a iniciar el ciclo. Entonces, como resultados finales, o haciendo el balance, uy, me salió muy grande la vez. Por cada acetilcoenzima que entra, se va a formar 3 NADH. Me salió feito, pero bueno. Un GTP. Y un FADH2. Me costó, pero lo hice. Ahí está. Además, esto es como moléculas utilizables, pero además también vimos que se liberaban ahí CO2, CO2, y creo que no se me queda ninguno. Eso es nomás, porque son 2 los que entran. Recuerda que Claro. el acetil tiene 2 carbonos. Tiene 2 carbonos. Entonces ahí salieron 1, 2.
también se pueden analizar los carbonos, ¿no? Bueno, aquí Sí, empiezan con 1, 2, 3, 4, 5, 6. sí, Son 6 carbonos. Aquí sigue con 6 carbonos. Aquí sigue con 6 carbonos. 6 carbonos. Y aquí va a perder el primero. claro. Aquí quedaría con 5 carbonos. Aquí pierde el segundo, queda con... ¿Es donde lo escribo? 4 carbonos. 4. Sigue con 4. 4 carbonos. 4 carbonos. Y luego cuando se vuelve a unir con el acetil-CoA, 2 carbonos y 4 carbonos, se vuelve al citrato Sí, con 6 carbonos y se restablece. ¿Eso? eso. Ya. Esta es Bueno, una forma lo simple. único Máximo, en la anterior, tener en consideración que es el recuento por un acetil. Entonces, si entran Claro, dos, sí, es por uno. todo por dos. Por ¿Ya? dos. Claro, porque de una glucosa vienen 2 Claro, piruvatos y de los 2 piruvatos salen 2 acetil y ahí todo sería por 2. por, por dos. ¿Ya? Ujú. ¿Ya? Pero como entra uno, por eso se hace eso. ¿Ya? Porque uno es el que rinde 3 NAD, un GTP, un FAT. Entonces después se multiplica por dos porque deberían entrar dos si uno piensa que se parte de glucosa. Claro. Entonces sería Mucho. conveniente también analizar todo desde una sola glucosa. Pero si estamos analizando desde una glucosa, por eso puse Claro. acá por dos. Ajá. Entonces, ¿Me entiendes? Porque si vemos que acá, mira, el que ingresa es uno, un acetil. Entonces un el otro acetil. acetil, que viene de la glucosa, tiene que ingresar después. ¿Me entiendes? Ujú. Porque en el fondo son dos acetil que se generan a partir de una glucosa. Tiene 6 carbonos. Ujú. ¿Me entienden o no? Sí, sí, sí entiendo. A partir de una glucosa se generan dos acetil finalmente, pero uno es el que entra al ciclo, después entra otro. ¿Ya? Claro. Ya. Espero no haberlos enredado, pero No, sí, sí, ¿sí? sí. ¿Sí? Ya. No sé si los demás, pero sí, sí entendí. ¿Sí? Entonces, ¿Sí? Ya. claro, todo esto se multiplica por 2 porque se está viendo desde la perspectiva de que se entró una glucosa y por lo tanto la Claro. glucosa se partió en 2 básicamente, se formó piruvato y entran 2, entonces todos por 2. Sí. Ya. Y esto es lo mismo, pero en una versión simplificada, Claro. Y viendo son más que todos los productos. ahí está la reacción de enlace, ¿no es cierto? La primera es la Ujú. reacción de enlace ¿Esta? y acá el ciclo de Krebs. Uy, espero que se entienda. ¿Se entiende? Ya. Pero ahí dice RX enlace, que es reacción de enlace. Y lo analizamos de nuevo. Bueno, a partir del piruvato en reacción de enlace se va a sintetizar el NAD, y como entraron 2 piruvatos, serán 2. Mm. Entonces también quedarían 2 acetil, serían 2 piruvatos, quedan 2 acetil, entran acá, se juntan con el oxalacetato, se forma citrato, y de estos 3 se van a formar 3 que van en distintas partes, que también se multiplicaría por 2. Entonces sería todo como todo esto por 2. Y eso, Sí. Y los dos del NAD y los dos CO2. claro. 2 por 2, entonces, claro. ¿Qué más? Ya, dice, ¿cómo se regula el ciclo de Krebs? Principalmente por regulación alostérica, ¿no?
Sí, o sea, el Eh, ATP actúa como regulador. como regulador. Ujú. ATP principalmente. Entonces se regula el ATP, es producto de la vía indicador del nivel energético de la célula, por lo tanto va a determinar cuándo se van a tener que detener estos procesos o cuándo se van a tener que activar. ¿En qué puntos? En estos puntos, ¿cierto? Sí, Y lo otro por retroalimentación negativa, que es cuando el nivel de poder reductor en la célula es elevado, el NADH actúa como inhibidor competitivo de las enzimas que utilizan NAD como segundo sustrato. en el caso, por ejemplo, del citrato, el citrato ahí actúa como regulador retroalimentación negativa. Es un producto de la vía que va a detener esta enzima. Y en el caso de las deshidrogenasas, ¿ya? Ahí actúa como un inhibidor competitivo de las enzimas. Ujú. Pero miren, actúan ahí, el NADH actúa como inhibidor de las enzimas. Eso en forma. Claro, Y también por la disponibilidad de sustrato, o sea, si no está entrando más acetil, obviamente las enzimas no se van a detener, o sea, no se van a activar. claro, porque no hay nada que las active. Ah, ya, entonces esta era la vista de que el ciclo de Krebs no solamente, bueno, y estos procesos, no solamente se van a utilizar como con fines energéticos, sino que también para la síntesis de otras moléculas. Sí. Esto lo aprendemos, profe. No, en forma general nada más. Por ejemplo, acá, Ujú. dentro de esto, las cosas que son interesantes mencionar, o sea, el fin, la función anfibólica que tiene el ciclo de Krebs precisamente, pero no tan solo el ciclo, porque recuerden que también acá, en la parte de glicólisis, también se pueden sintetizar, se pueden sacar de ahí compuestos que sirven para la síntesis de otras biomoléculas. ¿Ya? Pero acá lo rescatable es la función anfibólica, principalmente del ciclo de Krebs. ¿Ya? Ujú. Y eso, entonces, básicamente aquí se pueden ver que se pueden sintetizar aminoácidos, ácidos grasos, derivados de isoprenoides, más aminoácidos, ácidos nucleicos. Porfirinas, no sé qué son las porfirinas, profe. Son los que constituyen algunos, ¿cómo se llaman? Los factores de coagulación sanguínea. Están formados por grupos porfirínicos. ¿Ya? Y hay otras moléculas que también están formadas por grupos porfirínicos. Ujú. Es un grupo químico. Ya, lo voy a anotar también. Grupo químico. Ya. Y ya. Entonces entramos a cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Entonces, lo mismo que habíamos visto antes, el balance. Aquí faltó el ATP. Bueno, el GTP. Que Maxi creo que esos son los que van a entrar a la cadena. Ah, ya, ya. Ah, ya entendí. Ya, ya. Gracias. ¿Dónde está el borrador? A ver, me confundí. A ver, ¿qué cosas están diciendo acá? Ah, es que los productos del ciclo de Krebs están los 3 NAD, los FAD y también falta el GTP. Pero Ah, la Connie ya, dijo que son los que entran a la a la cadena. cadena respiratoria. Sí, Claro. sí, sí. Eso sí. Sí, sí, y tiene razón. Así que todo bien. Entonces, esto ya lo habíamos visto antes, que eran los complejos. Complejo 1, el 2, la ubiquinona o complejo, complejo Q, Encima Q. coenzima Q, eso. Sí. Coenzima Q, luego el complejo 3, citocromo C y 4. Complejo 4. ¿Explico de nuevo el proceso o No, yo creo que no. no? Ya. Profe,
En el complejo 2 es el que le entrega el fato, ¿no? Sí, El fato. Sí. Y Sí. lo que habíamos visto antes, que entregan los electrones y los protones, ¿no? Los protones pasan en qué Ah, complejo, en el 3, ¿no? Porque en el, en tres. base sí, había- acá el bombeo de protones solamente en el complejo 1, 3 y 4. Ah, ya, sí, porque Y en el estábamos 5. analizando eso, que como no era una proteína que atravesaba las dos membranas, no podía bombear los Sí, protones. Claro. el bombeo Porque está solamente como en la se mitad. realiza en el complejo 1, en el 3 y en el 4. Ahí se realizan los bombeos de protones. Y de todas formas el FAT ingresa en ¿Sí? el 2. Entrega sus protones y electrones al complejo 2. Ah, ya, ya. Ya. Eso era. ¿Los protones también? ¿Sí? Pero no se bombean O sea, como que Ah, siguen corriendo por la hacia la ubiquinona. membrana. Ah, ya. no entendí eso. O sea, como que entran los protones acá, los mandan para acá y luego allá. Sí, sí. Ahí hay un... Protones y electrones. Sí, Ah, y de aquí se bombean se para bombean allá. en el 1, en el 3 y en el 4. Ajá. Ya. Habíamos visto una lámina antes que era que aquí, además de ATP sintata, decía complejo 5. Sí, muchas veces a la TPasa le ponen complejo 5, que eso aparecía en el de bioenergética. ¿Ya? Ujú. También aparece como complejo 5. Entonces, esto ya lo habíamos analizado en la otra. Ya. La cantidad de ATP generado es distinta si los electrones ingresan por el complejo 1 o por el 2. Bueno, los electrones que ingresan al complejo 1 son los que vienen de los NAD Sí. y liberan energía suficiente para generar 3 ATP. Aunque luego cuando se hace el balance, igual como se cuentan como 2, no, porque para entrar a la mitocondria se perdía como algo, o eso era en otra Los parte. NAD que vienen del citosol, en el fondo de la Ajá, sí. glicólisis. La glicólisis. Ah, ya, Solamente ya. Esos eso. son los que. Ah, ok. Estos sí se consideran como 3. 3, sí. Y los FAT Ya, como 2. claro. 2 ATP y esos se bombean al complejo 2. Bueno, no se No, bombean, no, 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 pero llegan no. al complejo 2. Estamos diciendo que, a ver, ¿qué me estás diciendo? A ver si es que yo te entendí mal. Que los NAD llegan al complejo 1 y el FAT llega al 2. Ah, ya, sí. ¿Ya? Y si en el fondo, ¿por qué dice la cantidad de ATP generado es distinta si los electrones ingresan por el 1 o por el 2? Si ingresan por el 1, como el NAD, genera 3 ATP. Si ingresan por el complejo 2, como el FAT, generan 2 ATP. Ujú. ¿Ya? Y lo otro que yo siempre les explico, yo uso, y que es lo que usa en general mucha gente que hace el recuento como lo hago yo, 3 ATP por NAD y 2 por FAT. Pero también en internet hay unos que dicen que no son 3, son 2,75. ¿Me entienden? Entonces, Ujú. ¿para qué usar decimales? Trabajemos redondeado. 3 ATP y 2 ATP. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Solamente con fines didácticos. Ya, y este es el balance energético. Claro. A partir de la glicólisis se forman 2 ATP, que se consideran como 2 ATP, y 2 NAD, que cuando entran a fosforilación oxidativa se transforman en 3, pero estos, como vienen de la glicólisis, se consideran como 2. Claro. Claro, porque tienen que atravesar la membrana de la mitocondria hasta llegar adentro. Claro, y entrarían como 2. Se dice que incluso que esos NAD, bueno, esos NAD se comportan como FAT. Ujú. Que los NAD se comportaban como FAD. Claro, porque en el fondo hay un sistema de traspaso de electrones hacia el NAD, ¿ya? Desde el NAD citosólico hacia un FAT mitocondrial. ¿Ya? Hay hartas explicaciones, ¿verdad? Pero el mecanismo en sí
la verdad es que nunca lo he leído en ningún lado, ¿ya? Porque incluso hay otros que dicen que para que el NAD entre a la mitocondria se gasta un ATP, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que se mantiene como final, ¿ya? Es que esos NAD no aportarían 6 ATP, los NAD del citosol, sino que aportarían 4 ATP. Por eso se dice que no son 38, sino que 36. 36. Ok. Bueno, la otra reacción que ocurre es la reacción de enlace, donde se pasa de piruvato a acetilcoenzima. En cada vez que ocurre de piruvato a acetilcoenzima se libera un cofactor NAD reducido y un dióxido de carbono que no aporta energía. ¿Por qué dice 2? Es porque por cada glucosa entran 2 piruvatos. Y por cada piruvato hay un acetil, entonces también hay 2 acetil, entonces se multiplica por 2. Serían 2 cofactores NAD por glucosa y bueno, por la fosforilación oxidativa se formarían 6 ATP. Ah, ¿qué pasó? Ahí sí. Y luego por el ciclo de Krebs, que lo mismo, por cada acetilcoenzima A que entran 2, ahí entran 2, y también son 2. Se forma un GTP, como son 2 se multiplica por 2, se forman 3 NAD y todo se multiplica por 2 básicamente, entonces se forma un FAD y se sueltan 2 dióxido de carbono, que no forman energía. Entonces el GTP cuenta como ATP, los NAD dan 3, así que también se multiplicarían, y darían 18 como total. El FAD, que da 2 ATP, al multiplicarlo por cada acetilcoenzima, darían 4 ATP, y esto que no aporta energía. Entonces, si se hace la sumatoria, con estos datos daría 38, pero por esta razón de que estos NAD se consideran se considera que se comportan como FAD, darían 4 ATP, quedando 36 ATP netos. Ah, bueno, y esto es como la reacción como muy simplificada de lo que ocurre en la respiración. Los reactantes entonces serían glucosa y 6 oxígenos moleculares, y dando como producto 6 dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Eso, ¿qué más? Eso creo. Sí, creo que Sí, creo que es. ya, y ahora vamos, esta parte es la de los inhibidores y los desacopladores. Ya. Los inhibidores impiden el paso de electrones, o sea, impiden al final que los electrones lleguen al oxígeno y se forme agua. Por lo tanto, se bloquea toda la cadena. O no, dependiendo de dónde actúen. Entonces también se impide la síntesis de ATP. Estas moléculas pueden actuar como venenos. Ya. Entonces dice, la aplicación de estos inhibidores bloquea el pasaje de electrones por la cadena respiratoria. De esta forma, por detrás del punto de inhibición, los transportadores quedan reducidos. Como consecuencia de esto, no se produce ATP porque no se genera el gradiente protónico ni agua porque los electrones no llegan a reducir el oxígeno. La cadena está interrumpida. Esto de por detrás es como, ya, si aquí... Por ejemplo, ya, si actúan en el ahí, complejo 3, claro, los del complejo 2, la ubiquinona, ¿no es todo cierto? para El allá atrás. complejo 1, todo eso queda reducido, es decir, los electrones van a quedar ahí atrapados. Por eso están reducidos esos complejos. Y como no hay transporte de electrones, eso nos genera la fuerza electromotriz que sirve para bombear protones Para al bombear los espacio. protones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿No? Bueno, y aquí los ejemplos, ¿no? Amital, rotenona, bloquean el flujo de electrones. Antimicina, también.
bloquean el paso, entonces todo de acá hasta todo lo que pasa atrás quedan reducidos y no pueden bombear. Sí, Eso es, ¿no? sí, eso es. Y acá, por ejemplo, uno de los que actúan como veneno, ¿ya? Son los que están acá al final, el complejo 4, que actúan sobre la citocromo oxidasa. Entonces eso también es interesante. Ya, ese grupo, ahí sale como cianhidro, el cianuro, ¿no es cierto? Cianuro, La sida, monóxido. que son sumamente tóxicos. De hecho, años anteriores han habido muertes porque la gente lo utiliza como veneno. Lamentablemente, estos compuestos que tienen cianuro en el fondo, ¿ya? Ácida, se utilizan mucho en la orfebrería para trabajar en los metales, la plata. Entonces se venden en las ferreterías como si nada. Y hay gente que lo ocupa para suicidarse. Hace muchos años atrás, no tanto, unos 5 años o más, será un bioquímico, se suicidó, tenía problemas de depresión. ¿Ya? Salen en las noticias que incluso aíslan el sector porque las personas, ¿no es cierto?, empiezan a emanar también algunos gases que emanan cianuro, que llega a ser súper tóxico para las personas que rodean al individuo que consumió. Entonces estos son venenos muy potentes. Y lo otro interesante, en el caso, por ejemplo, de los insecticidas, antibióticos, insecticida, ¿qué hace el insecticida? Mata a un bichito. El antibiótico a microorganismos. Y la mejor forma de matarlo es bloqueando su sistema productor de energía. No van a tener energía y no van a poder hacer trabajo, no van a poder mantener sus funciones vitales. ¿Se dan cuenta o no? Profe, yo tengo una pregunta. Mientras más adelantado el bloqueo, mayor es su potencial de veneno. Sí. O sea, Por ejemplo, estos. No. Porque todo hacia atrás queda reducido, o sea, ni siquiera por ejemplo, si lo cortara acá en el 1, por ejemplo, el 2 sí podría. Sí, el 2 sí podría recibir. Claro, pero no, si lo corto desde el 4 casi, bueno, todo hacia atrás se me quedó cortado. Queda reducido, sí. Sí. Entonces, ¿podría ser una relación esa? Sí, sí, está bien. Miren, y en el caso de los barbitúricos, que también es interesante, ¿ustedes saben la función de los barbitúricos? No. En el fondo actúan como sedantes, ¿ya? Son sedantes. Y eso también puede provocar muerte, porque las personas que consumen mucho de estos sedantes terminan muriendo, ¿no es cierto? Porque no van a tener un sistema productor de energía habilitado. Es el caso del amital, que actúa como un barbitúrico. De hecho, también es muy conocido el caso de se me fue el nombre, Marilyn Monroe, que yo les había, no sé si les comenté, que con ella empezaron ya los estudios más profundos y más serios respecto a la depresión, porque ella tenía una depresión endógena, ¿no? Es decir, tenía problema con la MAO, la monoaminoxidasa, ¿se recuerdan la enzima? ¿Sí? Que disminuye o hidroliza neurotransmisores adrenérgicos, ¿ya? Se cuenta por ahí que a raíz del caso de ella se profundizaron los estudios y se dieron cuenta que era un problema metabólico. Y bueno, y ella falleció, si no me equivoco, por una sobredosis de barbitúricos. Está buena la historia. Sí. Ya, a ver. Ya, y ahora con los desacopladores. Que no impiden el pasaje de electrones, pero algunos, por ejemplo, actúan difundiendo a través de la membrana, o sea, se quedan entre ambas membranas, entonces se hace permeable la membrana al final, entre el paso de protones y no se genera el gradiente suficiente para poder sintetizar ATP. Ya, bueno, el dinitrofenol y la termogenina, entre otras moléculas, pueden actuar como desacopladores, es decir, desacoplan el transporte de electrones de la síntesis de ATP. Los desacopladores disminuyen la generación del gradiente de protones.
porque permiten que los protones difundan desde el espacio intermembrana hacia la matriz. La membrana mitocondrial interna se hace entonces permeable a los protones, lo que interfiere con la generación del gradiente. En presencia de desacopladores se consume oxígeno, porque no está alterado el transporte de electrones a través de la cadena, pero se forman menos ATP porque no se establece normalmente el gradiente protónico. Entonces, estos no impiden el transporte de los electrones, por lo tanto, al final el oxígeno se consume igual y se va a formar agua igual. Sí. O Y sea, acá en también el se fondo libera calor. está ocurriendo todo normal, Ujú. pero no se van a acumular porque los protones que están siendo bombeados al espacio intermembrana se devuelven por estos poros. Y por eso no se genera el gradiente de potencial electroquímico y la ATPasa no puede aprovechar, como no haya gradiente, o esa diferencia, no hay acumulación, no puede sintetizar ATP. Pero todo lo demás está ocurriendo. Hay transporte de electrones y hay también algo de formación de agua, obviamente. Y también liberación de calor, ¿no? Y eso, liberación de calor. Eso sí es lo que se está liberando acá, porque como hay transporte de electrones, hay liberación de calor. Claro, y aquí está. Esos son como poros que se forman ahí, canales que se forman en la membrana interna de la mitocondria y que hacen que no se acumulen los protones en el espacio intermembrana. ¿Ya? Por ejemplo, ahí arriba de eso, ahí no se están acumulando. ¿Ya? Arriba, a ver, pon ahí arribita. Claro. Ahí no se Aquí. acumulan. ¿Ya? Entonces, y no se acumulan porque pueden pasar por estos poros. Entonces, como no se acumulan, no hay síntesis de ATP. En el Claro, amarillito, porque al final acá no va a haber suficiente. claro. Y yo les Bueno, y ese comentaba, sería el caso de la termogenina, ¿no? claro, la termogenina, que es la proteína que está en estas mitocondrias de tejido adiposo pardo, que lo tienen los bebés y también los animales que invernan. Y ahí hablábamos que, bueno, los animales que invernan obviamente duermen durante el invierno y requieren calor más que ATP para moverse. Sí, hay generación de ATP, pero muy poco, y el ATP que generan es para sus funciones vitales. Pero básicamente, como no hay tanta acumulación de protones, pero sí generación de calor, ese calor es el que les sirve a ellos para mantenerse en esa etapa de hibernación. ¿Sí? Uh-huh. Acá también les voy a contar dos cosas. ¿Ya? El uno, en el caso del 2,4 de nitrofenol, que es un compuesto químico que seguramente ustedes vieron en química, no sé si lo vieron. Un compuesto muy, muy común de analizar en química. Se utilizó mucho en los años 60 como un medicamento para bajar de peso. Claro, porque la gente, la persona que consumía, no necesitaba, o sea, no sintetizaba tanto ATP, ¿no es cierto? Entonces tenía que seguir quemando grasas para poder tener el ATP que requería, ¿no es verdad? Y el problema que tuvieron Yeah. esas personas es que, claro, empezaron a bajar de peso, pero llegó un momento donde ya agotaban sus reservas y lo otro es que se producía un descontrol de la temperatura, no podían regularse su temperatura corporal y por eso terminaban al final con una falla multisistémica. ¿Ya? Hubo mucha gente muerta por utilizar el 2,4 de nitrofenol como un medicamento para bajar de peso. Y con respecto también ahora a la termogenina, hace un par de años vi un reportaje sobre los haitianos, ¿ya? Donde dentro de las cosas que destacaban de ellos era que viven acá muchas veces en comunidad, que es también como lo hacen tradicionalmente en su país, y que había mujeres que quedaban a cargo de los bebés y los bebés no usaban andador, nada de eso. Entonces, por eso los niños haitianos tenían como muchas más habilidades motoras en comparación con nosotros. ¿No? Porque los chicos, una que vivían en comunidad, entre ellos se potenciaban y los tenían sin andadores, sin nada de eso. Entonces, eso hacía que fortalecieran su musculatura y también sus habilidades sociales. ¿No?
esa era una de las ventajas que veían en estas comunidades de haitianos acá en Chile. Pero uno de los problemas que veían es que estos haitianos acá, sus hijos vivían enfermos. ¿Y por qué vivían enfermos? Porque los papás pasaban mucho frío. Entonces ellos abrigaban mucho a sus hijos y sus hijos entre el frío y la transpiración, porque los abrigaban, se resfriaban con mucha frecuencia. Y es porque los bebés también tienen tejido adiposo pardo que hace que mantengan su temperatura a través de esta termogenina. Pero como los papás sentían mucho frío, los abrigaban, y bueno, y los bebés se resfriaban. Que es lo típico de uno como mamá. Yo creo que todos han visto las guaguitas que transpiran y transpiran porque las mamás los abrigamos más de la cuenta y es porque nosotros sentimos calor. Pero los bebés, la verdad, es que pueden regular su temperatura a través de esta grasa parda que contiene estas mitocondrias con termogenina. Entonces, como que, o sea, claramente es como necesario igual como abrigarlos, pero tal vez no en exceso, así No en como exceso, no en exceso. para evitar eso. Sí, pues para evitar, exactamente. Ya que estamos con eso, a mí me contaban que cuando era guagüita ¿Sí? me abrigaban con gorro y todo en pleno verano, allá en Arica. Sí, sí, pues, porque uno piensa que el bebé pasa frío, pero la verdad están calentitos. Pues. Ya. Ya, entonces, los inhibidores de la ATPasa, hay moléculas que inhiben la síntesis de ATP, pero que no actúan sobre la cadena respiratoria. Por ejemplo, la oligomicina, un antibiótico que interfiere en el transporte de protones. Esta molécula se une a la subunidad F0 de la ATPasa e impide de esta forma el pasaje de protones. Claro, porque si recordamos de lo que habíamos visto antes, eh, para que se llevara a cabo la síntesis del ATP, era necesario que actuaran tres protones, uno para que se uniera el ADP con un fosfato, otro para que se sintetizara el ATP y otro para que el ATP se liberara. Entonces, este inhibidor lo que hace es que impide el pasaje de los protones y por lo tanto no se puede sintetizar el ATP. Claro. El inhibidor en el fondo se une a la unidad F0, que es el que está incrustado en la membrana interna de la mitocondria, y eso hace que se bloquee esos cambios conformacionales que tiene la enzima y que provocan, ¿no es cierto?, el ingreso de los protones, la síntesis de ATP finalmente. Entonces se bloquean todos esos cambios conformacionales al unirse este inhibidor en la unidad F0. Y por eso no hay síntesis de ATP. Y acá también es interesante, Ajá. la oligomicina también es un antibiótico. Entonces se utiliza para matar a microorganismos que provocan, ¿no es cierto?, resfríos en general o infecciones. Evitando que hagan energía, Sí, que sinteticen ATP. Entonces se detienen todos sus procesos y terminan muriendo, ¿no? No me dejaron cerrar esto. No sé por qué me pasa eso. No, ya, bueno. ya. Y esperen, en la Ya, y creo que anterior, esta es la última diapo. ya, pero en la anterior, Max, no. Ya, entonces en este esquemita ya quedó claro cómo, ¿no es cierto? A ver si yo lo puedo dibujar. Ya. Estos que son los inhibidores, ¿no es cierto? Cómo actúan los inhibidores. ¿Ya? Que son las rayitas que están acá bloqueando en el fondo el transporte de electrones. ¿Ya? Estos que están acá lo que hacían era como bloquear el transporte de electrones. ¿Ya? Este también, este también. Los desacopladores, ya que aparecen acá destacados, vamos a ponerse que bloquean el transporte de electrones. Vamos a usar otro colorcito para indicar ya, los desacopladores, ya, están acá. Desacopladores. Ya me quedo más o menos ahí, no sé si se entiende.
¿ya? Los desacopladores, que en el fondo no es que bloqueen el complejo 1, complejo 3 y complejo 4, que es donde se produce el bombeo, sino que lo que indica que ese bombeo no va a ser fructífero para sintetizar ATP porque están los desacopladores que forman perforaciones en la membrana, ¿no es cierto? A eso se refiere esas rayitas que están ahí, ¿ya? Que aunque se produzca el bombeo, los desacopladores no van a permitir la síntesis de ATP porque formaron, como la termoginina, el 2,4 de nitrofenol, forman esos pasos en la membrana interna de la mitocondria. Y por último, tenemos los, vamos a ponerlo con otro color, ¿ya? Tenemos los inhibidores, ¿ya? De la ATPasa, ¿ya? Que aparecen acá, que en el fondo, ¿no es cierto?, están inhibiendo la síntesis de ATP. Pues en verdecito son los inhibidores de la ATPasa. Entonces a eso se refieren estos dibujitos que están acá. ¿Sí? Estaba todo incluido en el mismo esquema, qué genial. Sí. Sí. Ya. Paso a la siguiente entonces. ¿Ya? Ya, bueno. Entonces esto es como un esquema general de los procesos de obtención de energía, en donde se ven las vías de tres biomoléculas: los polisacáridos, los lípidos y las proteínas. Entonces aquí se integra todo, con el proceso de glicólisis, de aquí del piruvato al acetil-CoA, que era la reacción de enlace, después al ciclo de Krebs, y la síntesis de ATP. También de los lípidos, aquí era por beta-oxidación, y aquí por la movilización de grupos amino. Sí. Se saca el Aquí también grupo podían entrar como intermediarios al ciclo de Krebs. y se elimina el amoníaco, que en el fondo se elimina Sí. como urea finalmente, ¿cierto? No sale ahí destacado, pero Claro, y queda solo el esqueleto carbonado. es... Bueno, este también representa vías aferentes en donde a partir de acetilcoenzima A se pueden sintetizar lípidos, lipogénesis, gluconeogénesis para allá arriba, y también se pueden formar ciertos aminoácidos. También de aquí de intermedio del ciclo de Krebs, o también desde aquí mismo a los lípidos por el citrato. Sí. Y eso creo que sería lo más Ahí, mira, importante. ahí igual sale apirúvico, pero en rigor es citrato. Bueno, mira, acá el esquema yo lo presenté más que nada, ¿no es cierto?, para ver cómo entran todas las moléculas al ciclo de Krebs, ¿no? Como acetil finalmente, ¿no? Siempre van a haber dibujos que son mejores que otros, ¿ya? Pero este yo lo encontré adecuado para destacar lo que yo destaqué, ¿no es cierto? La vía principal es de glicólisis, la que está acá en verde, la reacción de enlace en amarillo y ciclo de Krebs en rojo, ¿ya? Que en el fondo se obtiene ATP. Y que así es como entran los azúcares y también los lípidos que pueden entrar hacia acetil y los aminoácidos que provienen de las proteínas que entran también como acetil o como otros compuestos, los salacetatos también. Como les digo, ese esquemita fue el que yo encontré para representar lo que les quería decir. Pero siempre van a haber algunas cosas que no están como uno esperaría, o a otros que son más completos, ¿no? Pero acá la idea era mostrarles eso, ¿no? Cómo está la vía principal de obtención de energía, que es lo que vimos, glicólisis y respiración, y cómo se incorporan lípidos y proteínas, que también ya hemos visto algo, ¿no es cierto?, en el caso de los lípidos, como acetil, ¿ya? En el caso de los aminoácidos, ya como esqueletos carbonados, y ahí estaba el acetil, también está el oxalacetato. Entonces, de ahí, eso es básicamente. ¿Ya? Ya, profe. Y ahí termina, sí, lo voy a mantener. Ay, no te va a quedar nada porque yo fui borrando para poder avanzar. O quizás algunos te van a quedar. Pero después los copio del
del video. Del video. Ujú. Me quedó por lo menos esto. Ya, chiquillos. Espero que les haya servido en algo hoy día todo lo que hemos visto. Y bueno, la prueba yo creo que todavía vamos a seguir repasando. Yo no quiero empezar a hacer pruebas sin que terminemos de repasar la materia, ¿ya? Así que yo creo que el lunes vamos a seguir viendo los 2 PPT que nos faltan. ¿Sí? 2. Y de ahí veríamos la fecha de prueba. Ya, profe. Porque teníamos la prueba fijada para el otro lunes. Para el lunes. Sí, pues, pero es que, o sea, no sé, o si quieren hacerla, la podemos hacer, pero me complica que hayan cosas sin consultar, sin aclarar. Sí, igual tenemos hartas cosas para la próxima semana, así que... Así que igual sí se agradecería ¿Sí? si se mueve. Ya. Ay, lo otro, Máximo, Entonces le avisamos a... sí, avísenle al resto de que no va a haber prueba. Y lo otro, Máximo, quedé dando vuelta pensando en eso de los grupos pirrólicos. Mira, ahí el ejemplo más importante es la hemoglobina. La hemoglobina tiene esos grupos pirrólicos, ¿ya? Se sintetiza a partir de estos grupos pirrólicos. Ya, sí. Sí. Así que la hemoglobina es el caso más importante. Ya, Ya, profe. chiquillos, entonces lo dejamos hasta acá. Yo voy a subir esta grabación y el lunes seguimos con los otros 2. Igual traten de ustedes leer algo, ¿ya? Avanzar en algo para que el lunes aprovechemos con preguntas, ¿ya? Y yo creo que podemos seguir con lo mismo, ¿sí? La misma forma en que lo hicimos ahora. Te agradezco, Máximo, porque ha sido un gran apoyo y espero que la próxima semana, que ustedes lleguen con algo leído, también podamos interactuar más, ¿ya? Les agradezco a todos los que participaron hoy día, pero como en forma especial a Máximo, que fue como ordenando la clase. Sí, gracias, Máximo. ¿Sí? Gracias a Sí, ¿no es todos. cierto? Gracias, Max. Ya. Sí. Profe, ¿Sí? con respecto a la prueba final que vamos a tener, ¿hay alguna posibilidad de eximirse o alguna nota? Sí, con promedio superior a 5, sin rojo. Ya. Ya. Eso. Gracias, profe. Todo eso está en el programa de la asignatura, ¿no? Pero lo podemos ver la próxima semana con más claridad, ¿ya? Ya, chicos, entonces lo dejamos hasta Ya, acá, profe, muchas gracias. ya, y nos vemos el lunes. Chao.